Amén. ¿Pueden ver la pantalla? Amén. Amén, amén, amén. Amén, mis hermanos. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor para el día de hoy, qué podemos aprender eh, hoy acerca de este capítulo número 22, que como pudieron escuchar, es un capítulo que está bastante interesante, por así decirlo. Pero primero quisiera que recordáramos, hacerle un poquito de memoria de dónde estamos parados en cuanto al estudio de este capítulo número 22. Y recordemos que en el capítulo anterior, la maestra, aprendimos con la maestra Iliet que David, que había estado, eh, mm, pensé que lo tengo por acá. Bien, David, sabemos que David, mis hermanos, había huido a Nob, que era donde estaban los sacerdotes, y que allí él se había encontrado con Ahimelech, el sacerdote. Y todos sabemos a qué fue que él acudió a Nob luego de haber despedido o haberse despedido de su amigo Jonatán. Y cuando él llega a Nob, el sacerdote se alarma y le pregunta de que por qué él anda solo. Él pide pan, le dan una espada. Y lo cierto es que él le dan el plan de la proposición, pero lo cierto es, mis hermanos, que Ahimelech le da la ayuda que David va buscando allí. Pero esto, como la maestra explicaba en el capítulo anterior, iba a traer una consecuencia. Y entonces, hoy vamos a ver qué consecuencias trajo de que David se hubiese presentado en Nob, donde estaban todos los sacerdotes, y enfrente de Ahimelech, porque dicen que Doeg, dice la palabra, que Doeg el edomita vio a David cuando él fue a ver a Ahimelech, y Ahimelech consultó a Jehová por David. Hoy vamos a estar eh, enseñando o aprendiendo bajo el tema "En la cueva nace un rey". Gloria al Señor. Entonces, como introducción, mi hermano, en los caminos de Dios, los palacios no siempre son el punto de partida del liderazgo. O sea, no siempre nos preparamos o nos preparan en los mejores lugares, en los lugares más lujosos. De hecho, yo diría de que con Dios las cosas son al contrario, las cosas van de manera diferente a como lo puede organizar el ser humano. Y lo cierto es que en los palacios no siempre son el punto de partida de un gran liderazgo. A veces el trono comienza en una cueva, a veces el trono comienza detrás de unas ovejas, a veces el trono comienza en los lugares más recónditos, inimaginables por el ser humano. Pero lo cierto es que para Dios no hay nada imposible, y cuando él se propone preparar a un líder para un propósito y un plan, a él no le importa el lugar, la circunstancia o la situación en la que se encuentre este hombre al cual ha sido llamado. Y el trono comienza casi siempre, les decía, a veces en una cueva, rodeado no de nobles, sino de hombres quebrantados. O sea, no de hombres ilustres, no de hombres estudiados, no de eruditos, no de consejeros, sino de hombres quebrantados. La Biblia, vamos a ver cómo la Biblia registra quiénes eran estos hombres quebrantados que acompañaron al rey David, o en este caso a David, o al futuro rey David, cuando él fue y se refugió en la cueva donde él fue a parar. Y dice que vemos también a David, el ungido de Jehová, huir de la corte de Saúl y refugiarse en la cueva de Adulam. Pero lo que para muchos sería una etapa de fracaso o exilio, porque muchos pudieron pensar esto, para Dios fue el comienzo de una obra transformadora. O sea, todo lo que David comienza a atravesar, todo lo que David comienza a vivir, estaba siendo una escuela o la preparatoria para lo que había de venir
luego. Para Dios fue el comienzo, le decía, de una obra transformadora. Es en ese lugar de oscuridad es donde Dios comienza a levantar un ejército diferente. ¿Por qué un ejército diferente? Porque les decía que es un ejército que está compuesto por personas quebrantadas y vamos a ver quiénes eran estos quebrantados. No está compuesto por varones de guerra, no está compuesto por personas que han sido preparados para estar en la guerra o por generales. No, este ejército es un ejército diferente formados por hombres endeudados, hombres afligidos, hombres desesperados. Estos eran los hombres que compendían el ejército de David. Paralelo a esto, somos testigos de cómo el corazón de Saúl se endurece en la paranoia y de cómo un edomita llamado Doeg se convierte en símbolo de traición y crueldad sin límites. Como ya lo dice aquí, es Doeg, era edomita, las zonas de Edom, que eso Edom quedaba al suroeste de Judá, y él no era israelita. Por tanto y demás, después vamos a ver lo que él hizo y lo hizo sin ningún pudor y sin que le quedara ningún remordimiento. En este capítulo nos confronta porque podemos ver dos caminos. ¿Cuáles son estos dos caminos que vamos a poder ver en estos capítulos? El del hombre que huye, pero que confía en Dios. Un hombre que huye, pero que su confianza está en Dios. Un hombre que sale corriendo, pero su mirada está puesta en Dios. Su confianza está puesta en el Dios de los cielos. Y él está esperando el que su Señor le ayude. Y el otro es, podemos ver que tiene el trono, pero ha perdido la comunión con él. Yo creo que es esta escena, nosotros la hemos podido ver incluso en la vida real. No siempre el que está en el trono, no siempre el que aparentemente es el líder, realmente es el que está el ungido, no siempre es eh, el que porta la palabra de Dios. Dice, también veremos cómo Dios guarda un remanente fiel, incluso en medio de una masacre, cómo la fidelidad de David brilla aun cuando todo parece estar en contra. Son muchas las cosas que vamos a estar aprendiendo en este capítulo. Como contexto histórico, mis hermanos, este capítulo se sitúa después de la huida de David, como yo ya les había dicho antes, de la corte de Saúl. David se encuentra en una situación de fugitivo, rodeado de hombres afligidos, endeudados, amargados, formando un grupo en la cueva de Adulán. Y en este contexto, Saúl, lleno de paranoia, se entera de que Ahimelech, el sacerdote, ha ayudado a David. Y esto desencadena una terrible tragedia. Cuando él se entera de que Ahimelech le dio la mano, le tendió la mano, ayudó a David, esto desencadena una terrible tragedia. Doeg el edomita era el jefe de los pastores de Saúl. Y también, y como lo dije anteriormente, un edomita. Ahora, el jefe de los pastores de Saúl, yo estuve investigando acá sobre Doeg. Y lo cierto es que Doeg dicen que él podía, cuando la palabra registra de que él estaba retenido en el, en el templo con los sacerdotes en Nob, no necesariamente la palabra retenido debemos interpretarla literalmente. No es que realmente él estuviera preso o retenido de alguna manera, sino que como él era el jefe de los pastores o el pastor principal o siervo principal de Saúl, se asume o se interpreta que él quizás la posición de él dentro del reino pudiera ser estilo administración. Él pudiera quizás estar ofreciendo algún tipo de sacrificio en el cual se pudiera estar requiriendo su presencia, pero no era necesariamente de que lo tenían retenido o preso. Entonces, esto es
algo no lo dice la Biblia, quiero dejar esto claro, pero es algo que los estudiosos creen por la posición que dice la Biblia que él tenía dentro del ejército de Saúl. De Saúl. Y lo cierto es que mi hermano, él no era israelita, sino que él era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, lo que añade un matiz interesante a su papel. Doeg representa la traición, representa la violencia sin escrúpulos. Él es quien delata a Ahimelech y a los sacerdotes de Nob ante Saúl. Y vamos a ver cómo es que ocurre todo esto, bajo qué circunstancias es que Doeg decide delatar a David o delatar a Ahimelech delante de Saúl. Ahora, los puntos que vamos a estar tratando, vamos a tratar a David en Adulán, vamos a tratar a Saúl en Gibea, la masacre de Nob. Estos son puntos que vamos a estar tocando dentro del capítulo. Ahora, en el versículo 1, la explicación del capítulo, vamos a ir versículo a versículo para ir desglosando. Dice el versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea, ya los hermanos y la familia ya sabían que David lo estaba persiguiendo para que Saúl estaba persiguiendo a David para darle captura. Por tanto, y además, cuando ellos se enteran de que David se ha ido a refugiar a la cueva de Adulán, ellos se encuentran, ellos emprenden camino y se encuentran allí con él. Adulán significa refugio o escondite. Esto es lo que significa Adulán. David huye de Gad y se esconde en la cueva de Adulán, una cueva en Judá entre Gad y Hebrón. Esta cueva se convierte en su primer cuartel general. Lo notable es que su familia, la casa de Isaí, se une a él, probablemente temiendo represalias de Saúl. Nosotros sabemos que al Saúl querer darle captura a David y no encontrarlo, él pudiera fácil poder, para atraer a David, poder capturar a la familia, apresar a la familia de David y para así poder sobornarlo, chantajearlo para que él pudiera entregarse. Pero la familia decide tomar acción y unirse con él en la cueva de Adulán y esto evitó que todas estas cosas sucedieran. Y allí no solamente en esa cueva de Adulán, no solamente se reunió la familia, vamos a ver quiénes también se unieron a, a David en esta cueva. Versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mis hermanos, ¿quiénes eran los afligidos? Eran personas que sufrían oposición o injusticia, posiblemente debido a las políticas de Saúl o a las dificultades económicas y sociales de la época. Estos eran los afligidos. Ahora, ¿quiénes eran los endeudados? Probablemente eran personas que no podían pagar sus deudas y en un sistema donde las deudas podían llevar a la esclavitud o a la pérdida de tierras, buscaban refugio o una nueva oportunidad para sus vidas. Estos eran los endeudados. Y por último, menciona que los otros que se unieron a David son los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Quiénes eran estos amargados? Incluye a aquellos que estaban descontentos o desesperados por diversas razones, ya sea persecución, injusticia o pérdida. Lo cierto es, mis hermanos, que esto era el ejército de David. Esto eran los que conformaban el ejército de David. Y entre todos ellos sumaban alrededor de unos 400 hombres. Ahora, aquí hay, si podemos ver, aquí hay algo que aquí lo pusimos. Podemos ver cómo tiene cierta relación
con Jesús. ¿Por qué tiene cierta relación con Jesús o con el ministerio de Cristo? David, como tipo de Cristo, atrayendo a los rechazados. Él no reúne a los poderosos, sino a los quebrantados. Y ahí podemos ver en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recordemos que Cristo en su ministerio, él fue muy criticado porque él solía juntarse con este tipo de personas. Y cuando los criticaban, Jesús en una ocasión, él respondió y dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entonces aquí podemos ver este paralelismo entre el David y nuestro Señor Jesucristo. Él se convierte en un Nagid, que es un príncipe o un líder. Esta banda es el núcleo de los valientes de David. Los valientes de David salen de aquí, de estos afligidos, de estos endeudados, de estos que están amargados de espíritu. De aquí es que salen los valientes de David. Ahora, versículos del 3 al 4. Y se fue de allí, y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en su lugar fuerte. Ahora, no sé si a ustedes le llama la atención, y es que dice que David, donde va es a Mizpa. Eso quedaba en Moab. Y él le pide al rey de Moab para refugiar a sus padres. Pero nosotros sabemos que los moabitas, ya nosotros estudiamos que los moabitas habían estado en guerra constantemente con Israel. ¿Y cómo David va a pedir refugio aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? David confía en Moab para proteger a sus padres. Y entonces aquí recordemos la historia de Ruth. ¿Recuerdan de Ruth? La nuera de Noemí. Ruth era moabita, bisabuela de David. Y entonces esto podría explicar esta relación favorable que Moab pudiera tener en consideración con David. Lo otro que pudiera suceder es que Moab fue generalmente enemigo de Israel, pero hay un momento de tregua. Pero hay otra cosa que pudiera estar sucediendo también, y es que era, era noticia de que David ya era enemigo de Saúl. Y al ser o a ser constituido enemigo de Saúl, quizá por eso también Moab pudo ofrecerle refugio. Vuelvo y le repito, esto es algo que tampoco aparece, no lo dice textualmente la Biblia. Esto es algo que estamos asumiendo por las cosas que ya estudiamos anteriormente, donde sabemos que Ruth, que era la bisabuela de David, pertenecía a Moab. Pero también entendemos de que si David ya se constituye enemigo de Saúl, entonces pudiera ganar el favor de alguna manera. Hermano Cristian, tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo? Amén, mi hermano, Dios le bendiga mucho. No, una pequeña palabra es que la Biblia dice que el hombre que está bien con Dios, hasta sus enemigos están en paz con él. Cuando el hombre tiene a Dios, los enemigos del hombre tienen que estar en paz con ese hombre, porque el que tiene a Dios, el hombre que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Cristian. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, en el versículo 5 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. ¿A qué lugar fuerte se refiere? A Moab. Estamos hablando de Moab. Dice, no te quedes en este lugar fuerte. Ve y entra en tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Aquí aparece por primera vez Gad, el profeta, quien será consejero espiritual de David. Le ordena salir del lugar de refugio fuera de Israel y regresa a Judá, asumiendo riesgos
pero caminando por fe. Los versículos siguientes, del 6 al 8, dice: oyó Saúl que se sabía de David y los que estaban con él. También a todos vosotros dará el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Lo cierto es, mis hermanos, que aquí él comienza a hacerle un reproche a los siervos que andaban con él. Saúl comienza a hacerle un reproche a los soldados que andaban con él. Y él, cuando él se entera de que ya se sabía algo de David, había noticias de David, él dice: también todos vosotros darán el hijo de Isaí. También a todos vosotros dará el hijo de Isaí tierras y viñas. O sea, ellos sabían que el rey David en ese momento él no poseía nada, él no tenía nada. Como quien dice, el que les los mantiene a ustedes soy yo como rey. El que les puede dar a ustedes tierras y viñas soy yo. Por tanto y demás, revélenme dónde está David. Esto es lo que él le está queriendo decir. Y él le está haciendo este reproche. Aquí se evidencia la paranoia y la manipulación de David. Él está queriendo manipular a sus soldados y reprocha a sus siervos y los acusa. Una conspiración inexistente. O sea, él los acusa de una conspiración que es inexistente, o sea, eso no existía. Y utiliza el sarcasmo hacia David llamándolo el hijo de Isaí, sin mencionar su nombre. Entonces respondió Doeg el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob. Él aquí, mis hermanos, le cuenta todo lo que ocurrió. Y este hombre, Doeg, es el único que le cuenta a David, a Saúl, que David había estado allí en Nob y se había presentado con Ahimelech. Y entonces ahí vamos a ver cómo el rey manda a buscar a Ahimelech. Aquí entra Doeg el edomita, un personaje infame. O sea, ¿qué quiere decir infame? Yo les busqué aquí la palabra. Infame es alguien que actúa de manera despreciable, de manera indigna o inmoral. Un acto o una acción infame es considerada deshonrosa, vergonzosa o altamente inmoral. Eso era, yo creo que este es el mejor adjetivo que pudiéramos decir de Doeg. Y es que era una persona infame. Era un extranjero descendiente de Saúl, eso ya lo habíamos visto, jefe de los pastores, y aunque vio parte de lo ocurrido con Ahimelech, distorsiona los hechos para congraciarse con Saúl. No menciona que Ahimelech actuó en ignorancia. O sea, él no menciona que David le había mentido y que él no sabía nada y que él actúa en ignorancia. Él omite esta información y entonces para poder congraciarse con Saúl. El rey envió por el sacerdote Ahimelech y Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? O sea, cuando él comienza a, cuando él llama a Ahimelech y él comienza el interrogatorio con Ahimelech, Ahimelech le responde de una manera sabia, de una manera prudente, y le dice: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Como quien dice: ¿quién mejor que él para merecer la ayuda que yo le di? Si David es tu siervo más fiel. Y lo cierto es que él le hace otras preguntas. Déjenme buscarlo para leérselo. Dice: ¿quién entre tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? O sea, no había una mejor persona, en otras palabras, es lo que le está diciendo a Ahimelech: no hay otra persona que merezca más el favor y la ayuda de nosotros como sacerdotes. Si él para ti es el hombre más fiel,
aparte de ser el hombre más fiel, es tu yerno, pero aparte es una persona ilustre en tu casa, es tu mejor guerrero. Entonces, ¿cómo no le voy a brindar la ayuda? ¿Cómo no lo voy a ayudar? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. O sea, es la primera vez que lo hago, no es la primera vez. Entonces, no, en otras palabras, le está diciendo, yo no hallo nada malo si yo actué en inocencia. Pero lo cierto es, mis hermanos, de que aunque Ahimelech se defiende con nobleza, declara la fidelidad de David y su ignorancia respecto al conflicto, no hay malicia en sus actos, sino obediencia a un servidor real. Aparte de todo eso, mis hermanos, Saúl no tuvo misericordia. Tiene una mano levantada, ministro. ¿De quién? Porque no la veo. Cristian, el hermano Cristian. Ya yo lo mandé y él habló, o a no ser que quiera decir otra cosa. Me parece Hermano que... Cristian. No sé si es la de ahorita, pero... No, ahorita. Ah, ok. Ya. Versículos 16 y 17 dice, y el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a los de su guardia que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos. Ustedes saben por qué no quisieron extender sus manos, mis hermanos. ¿Quién me puede decir por qué ellos no quisieron extender sus manos? Si el rey Saúl era el que le estaba dando la orden. Porque tenían temor de Dios. Amén. Ellos Amén. sabían, Porque ellos tenían sabían que temor no de iban a Dios. matar, ellos sabían que no iban a matar a cualquier persona. Ellos sí, el rey Saúl les estaba dando una orden, pero ellos sabían, los israelitas sabían que esos eran los sacerdotes de Jehová. Y ellos tuvieron temor. Amén. El versículo 17, gracias hermano, el versículo 17 dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, ellos no lo sabían, pero él asumió que sí. No me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Los soldados israelitas se niegan a matar a los ungidos del Señor. Esto contrasta con el celo irracional de Saúl. Esta negativa muestra conciencia espiritual y temor de Dios. Mis hermanos, él no estaba mandando a ejecutar, a matar, a masacrar a cualquier persona. Estamos hablando de los sacerdotes de Jehová. Estamos hablando de las personas que habían sido consagradas, apartadas para el Señor, mis hermanos. Aquellos que vivían una vida santa para el Señor. Aquellos que tenían relación directa con Dios. Estas son las personas que Saúl está mandando a matar. Y esto demuestra en la condición espiritual en la que se encontraba el rey Saúl para este entonces. Un hombre que había sido escogido por Dios, un hombre que había sido ungido por Dios, un hombre que era rey del pueblo de Dios, un hombre que había tenido el favor de Dios, viene y actúa sin ningún tipo de pudor, porque él decidió hacer lo malo delante del Señor. Y por eso el Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces esto nos muestra cuál era la condición espiritual que tenía el rey Saúl. Esto muestra su condición claramente, porque aún sus siervos tenían más conciencia que él. Sus siervos se niegan a cometer tal atrocidad. Pero vamos a ver qué ocurre más adelante. En el versículo 18 y 19 dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió él a los sacerdotes. No, ciudad de los sacerdotes pasó a filo de espada. Cuando Noé se vuelve, mis hermanos, Noé no solamente mata a todos los sacerdotes que la Biblia registra que fueron
85 sacerdotes, sino también a la ciudad, a toda la ciudad, a los que mamaban, a los de brazos, mujeres embarazadas, a los animales, a todos en la ciudad de Nob. Todos sufrieron la ira de Saúl. Y Doeg acabó con todos ellos. Ahora, hay algo muy importante y que quiero, es el versículo, la parte final del versículo 18. Dice, y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Mis hermanos, mató 85 sacerdotes que vestían efod de lino. Ahora, ¿quiénes eran los que podían vestir este efod de lino? Mis hermanos, no sé si ustedes se acuerdan que nosotros estuvimos estudiando eh, en el libro de Éxodo, Levítico, todo lo que era la ley, todo el ritual que había tras poder vestir una vestidura de sacerdote. Estamos hablando que la vestidura sacerdotal, como el efod de lino, representaba la pureza, representaba santidad. No eran cualquier persona la que estaba matando. Eran personas sacerdotes de Jehová, personas, como les decía, que habían sido consagradas, personas que habían sido apartadas, separadas para el Señor, personas que vivían una vida santa. Y tanto Saúl, que fue el que dio la orden, como Doeg el edomita, que fue el que la cometió, mis hermanos, no tuvieron ningún tipo de pudor. Esto fue una masacre. Pero aquí hay alguien que quedó vivo y es Abiatar. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Doeg comete, como les decía, una masacre, asesinando 85 sacerdotes más la ciudad entera. No fue destruida como lo fue Silo antes, por pecado y por juicio. Sin embargo, este juicio cae injustamente sobre inocentes. Doeg es instrumento de Saúl, pero también actúa con perversión y sin piedad. Versículo 20, mis hermanos, dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, Abiatar, escapó y huyó tras David. Este hombre se las ingenió para poder escapar de esta atrocidad que se estaba cometiendo. Y cuando él escapa, él huye tras David. Y Abiatar se convierte en el último sobreviviente y huye a David, como les había dicho. Luego será el sumo sacerdote durante gran parte del reinado de David, y eso lo vamos a ver en próximos capítulos, como el capítulo 23. Y Abiatar dio aviso a David, y David dijo a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo haría saber a Saúl. No sé si recuerdan que en el día de ayer, la maestra Ilie, ella estuvo enseñando acerca de, del propósito que tenía la mentira que había pronunciado Doeg que había pronunciado David a Ahimelech. Uno de los propósitos era poder conseguir lo que él quería, pero lo otro era poder salvaguardar la vida de Ahimelech. Pero dice que con todo y eso, dice que él sabía, él se lo imaginó. Al ver a Doeg el edomita allí, él sabía que él se lo diría a Saúl. Dice, yo he ocasionado la muerte de todas estas personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Bien estarás conmigo. O sea, después de todo esto que ocurrió en Nob, David poniendo los pies sobre la tierra, él dice, mira, lo mejor para ti ahora mismo es que tú te quedes conmigo y yo te voy a dar refugio, yo te voy a dar protección. ¿Sabe por qué? Porque el que me busque para matarme, también te va a matar a ti. Porque tú escapaste de una sanción que ya el rey Saúl había dictaminado. Por tanto y demás, donde te encuentren te van a matar. Y
mejor te quedas aquí conmigo. Y David asume esa responsabilidad de poder brindarle protección a Abiatar, aunque indirecta por la masacre. David asume la responsabilidad, aunque indirecta por la masacre, muestra carácter pastoral y protector al recibir a Abiatar. Es un acto profético. El rey ungido protege al sacerdote fiel, anunciando el vínculo entre el reinado y el sacerdocio. Bendito sea el Señor. Bien, mis hermanos, qué enseñanzas podemos nosotros extraer de este capítulo? Dios levanta líderes en la cueva, no en el palacio. La cueva de Adulán fue un lugar de quebranto, pero también de formación. Allí aprendió a depender de Dios, a liderar a los quebrantados, a caminar por fe y no por vista. Dios usa nuestros escondites oscuros para formar nuestra corona. Y esta es una de la primera enseñanza. La otra enseñanza que podemos extraer es que los marginados pueden convertirse en guerreros del reino. Los hombres que se unieron a David estaban endeudados, afligidos y amargados de espíritu. Sin embargo, bajo su liderazgo, muchos de ellos se convirtieron en los valientes de David. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, en el segundo libro de Samuel. El reino de Dios no descarta a los débiles, los transforma. No importa cómo llegaste a Cristo, no importa cómo llegamos, mis hermanos, importa en quién Él te convertirá. Eso es lo importante. Dios no anda buscando el más inteligente, Dios no anda buscando el más fuerte, Dios no anda buscando el más capaz, Dios anda buscando un hombre y una mujer que le crean, un hombre y una mujer fiel, obediente a Él. Eso es lo que Él anda buscando. Lo otro lo hace Él. Él es el que forma, Él es el que enseña, Él es el que hace todas las cosas en medio de cada uno de nosotros. Otra de las enseñanzas, el liderazgo verdadero protege, aun cuando es costoso. David acepta la culpa moral por la masacre de los sacerdotes y asume el rol de protector de Abiatar. Un líder conforme al corazón de Dios no huye de la responsabilidad, sino que da refugio al que sufre. El liderazgo piadoso no domina, cuida, protege, aguarda. Eso es lo que hace el liderazgo piadoso. El celo sin discernimiento destruye lo que Dios honra. Saúl ordenó matar a los sacerdotes del Señor, los mismos que ofrecían sacrificio y enseñaban la ley. Su celo era carnal, político, paranoico. Hoy muchos destruyen ministerios o siervos de Dios por celos disfrazados de justicia. El celo sin dirección divina produce muerte. Tengamos cuidado con esto, mis hermanos. Siempre habrá un remanente preservado para Dios o por Dios. Siempre, en todo tiempo, en toda época, en toda etapa, Dios siempre se ha guardado un remanente para él. A pesar de la masacre, Dios preservó a Abiatar. El sacerdocio no fue exterminado, porque cuando el hombre destruye, Dios preserva su propósito. Esto nos muestra que ningún plan humano, por más cruel que sea, puede frenar el diseño eterno del Señor. Y la Aleluya. última enseñanza, Dios no abandona a los suyos, aunque estén perseguidos. Aleluya. Dios no abandona a los suyos, mis hermanos. Aunque David estaba siendo casado como un criminal, Dios le provee ayuda, lo guía a través del profeta Gad, le rodea de aliados y le preserva la vida. El silencio de Dios no es ausencia y su demora no es olvido. Dios camina contigo incluso en la cueva. Bendito sea Dios. Mis hermanos, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que podamos haberlo entendido. Tengo algunas preguntas, son bastante sencillas y
Si estuvimos prestando atención, lo van a responder al momento. Primera pregunta. ¿A qué lugar huyó David después de escapar de Gat? Hello. A la cueva de Adulam. Amén. Adulanero. David, cuando él salió de Gat, él fue y se refugió en la cueva de Adulán. ¿Qué tipo de personas se unieron a David en la cueva de Adulán? Se unieron los que estaban afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Amén. Gloria a Dios. Los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. ¿Cómo se llamaba el profeta que aconsejó a David salir del refugio y volver a Judá? Ay, ay, Ahimelech. No. ay. Siervo fanfarria. Tran, ta, 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 tan. ¿Cómo se llamaba el profeta que aconsejó a David No fue como Igat. salir? ¿Cómo? Igat, no sé, algo así. Ay, Dios mío. Gad, Gad. Gad, Gat, Gad. sí. Ah, ok. Amén, amén. El profeta Gad, esto está en el versículo 5. Ay, capaz. ¿Quién fue el edomita que delató a Ahimelech ante Saúl? No se lo sabe. Doeg. Doeg. Amén. Eso estaba muy fácil. Doeg el edomita. ¿Quién fue el único sacerdote que escapó de la masacre y huyó a David? Abiatar. Abiatar. Abiatar, hijo de Ahimelech. Bien, mis hermanos, como conclusión, este capítulo 22 del libro el primer libro de Samuel nos muestra dos caminos claramente opuestos. Ya estábamos hablando de él al principio. El hombre quebrantado que busca a Dios en la cueva y el rey que aunque tiene el trono, ha perdido el temor de Jehová. Es preferible 3 veces estar en la cueva y tener el temor de Jehová, mis hermanos. Bendito sea Dios. No 3, 100 veces es preferible estar en la cueva, estar con los marginados, estar con los pobres, con los afligidos, con los amargados de espíritu, que tenerlo Siervo, todo, estar en el reino, pero no tener o prescindir del temor de Jehová. Dígame, sierva. yo quizás no escuché el capítulo cuando estaba leyendo la Biblia del principio, pero algo me dejó como un poquito curiosa. Y Ajá. significa que el rey Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes por causa de que el rey David se escondió allí. Sí, realmente el rey David no se escondió allí, él fue a pedir Comida. Provisión, comida o sea, fue a pedir provisión, comida y pidió un arma para defenderse. Y el sacerdote le Amén. dijo que allí no había arma, eso era una escuela de sacerdotes, de profetas. Ujú, ujú. Él le dijo, aquí lo único que hay es la espada de Goliat, De te la Goliat, puedes sí. llevar. Sí. Pero él actuó en inocencia porque él no sabía que David era un fugitivo y David cuando se presenta a él, que él le pregunta, ¿dónde están tus guardias, las personas que siempre están contigo, los que te siguen? Porque él llegó allí solo, porque estaba huyendo. Pero él sí sabía Entonces, quién era el rey David, ¿no? claro, él sí sabía quién era David. Que era un ungido del Señor. Sí, exacto. Él sabía quién era David. David no era rey todavía. David era un siervo del rey Saúl, pero ya era un hombre de renombre dentro de el reino dentro de Israel. ¿Por qué? Porque él no solamente era el yerno del rey Saúl, sino que era el mejor guerrero que tenía Saúl. Él todas las batallas las libraba, entonces él era ya una persona de renombre. Pero el profeta Samuel era el que había ungido a David como rey. Pero esto era algo que lo sabían
poca gente o nadie. Solo el profeta Samuel y la casa de, de Isaí. Pero cuando él llega y él pide la provisión, mi hermana, el sacerdote que lo recibe, que es Ahimelech, él está totalmente ajeno a lo que está sucediendo con David. Él no sabe que David está huyendo. Y Y, al él no saber que David está huyendo, él le abre la puerta y le brinda toda la ayuda posible. y entonces Porque ahí, y ahí David en le ese, miente. ajá. ¿Eh? No, eso es lo que le iba a decir, que ahí en eso fue lo que vimos en el capítulo de ayer, que David no le cuenta a Ahimelech la verdadera causa. David le miente a Ahimelech, le cuenta la historia de que él andaba en una misión que el rey Saúl le había mandado. Es decir, que Ahimelech no sabía la verdadera causa por la cual David había llegado ahí. Ajá. Ok, Gracias, ok. Miriam. O sea que él habló de mentira, o sea, le miente por la causa y también cuando se hizo que tiraba piedra, por decirlo así. Sí, Ajá. exactamente. Así mismo. Bien, ¿quedó claro, mi hermana? Amén, gracias, siervo de Am- Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, les estaba hablando acerca de eh, cómo se ven estos dos caminos entre Saúl y Samuel, cómo uno está en una cueva, está en una posición que no es favorable, pero sin embargo tiene el temor de Dios, y cómo el otro posee el trono, posee riqueza, tiene un ejército, pero sin embargo carece del temor de Jehová. David comienza a ser formado como líder en la oscuridad, rodeado de hombres rechazados, pero dispuestos a pastorearlos con integridad. En contraste a esto, Saúl, consumido por la paranoia, da paso a la injusticia y al derramamiento de sangre inocente. Doeg el edomita, él era símbolo de traición sin temor de Dios, actúa como herramienta de destrucción, pero no logra frenar el plan divino. Aún en medio del dolor, Dios preserva un remanente fiel a través de Abiatar, asegurando que su sacerdocio no se extinga. Esta historia nos recuerda que aunque los hombres fallen, Dios siempre cumple sus propósitos con aquellos que se refugian en Él. Amén. Mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Si alguno tiene algún aporte, algo que se me quedó, algo que no lo expliqué bien, algo que no profundicé, algo que no toqué y se me haya quedado y usted me pueda dar un aporte, o si tiene alguna pregunta. Si no es así, bueno, entonces pasamos al hermano Jorge y Mi hermano, quedamos. perdón, yo solamente quería comentar Amén. de que este hombre Saúl, mi hermano, inicia con celo contra David y todo este celo hace que él llegue a estar totalmente apartado del Señor, con su ira, con su crueldad, sin ningún acto de arrepentimiento, mi hermano. O sea, Ujú. inicia con uno y ve allá dónde va. O sea, tremendo, hermano, eso es tremendo. Yo lo diría como poseído, ¿verdad, mi hermano? Porque, como digo, sin ningún acto de arrepentimiento, sino que si, como quien dice, me voy y lo hago y punto. Amén, mi hermano, No, muy. amén, mi hermana. Gracias por su aporte. Así No, un mismo pequeño es. aporte, mi hermano, que fue lo que me llamó la atención de que cómo empieza con un pequeño celo y ya a dónde va. Wow. Y así nos pasa a nosotros mismos, mi hermano, que a veces empieza uno fallándole al Señor con una cosa, pero ya después nos vemos involucrados en cosas grandes, mi hermano. Y lo Ujú. importante es, como dice usted, lo que deja la enseñanza capítulo, que es verdad, que el que se arrepiente de su pecado y se aparta, haya la misericordia de Dios, mi hermano. Y eso es algo, Amén. ¿verdad? Que es de tener mucho y todos los días de nuestra vida en cuenta. Amén, amén. 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 Tremendo, tremendo. Así mismo es, mi hermana. Gracias por su aporte. Realmente
es así como usted dice, y realmente él no mostró, con su actuar, él mostró que él estaba muy lejos de Dios, aunque ya la escritura ya lo habíamos estudiado, que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y entonces ya en él lo que había era celo, ira, contienda, no había temor de Jehová. eh, y ya ustedes saben. Eso, aparte también acuérdense que la palabra dice que había un espíritu maligno enviado por el Señor, que era el que estaba sobre él. Ujú. Entonces, él actuaba todas estas cosas bajo la influencia de ese espíritu maligno. Exactamente. Eh, ¿Alguien más, mis hermanos? Si no, hermano Jorge, el tiempo es suyo. Amén. Gloria. Bueno, mis amados, espero que este capítulo haya sido de bendición para usted, como también lo ha sido para nosotros. Un capítulo que tiene muchas enseñanzas y Dios bendiga grandemente a nuestro maestro Lázaro Manuel Tavera por haberse dejado usar por el Señor para enseñar en este capítulo, ¿verdad? Amén, amén. Dios bendiga también a cada uno de los oyentes que pudieron haber estado conectados y escucharon todo el contenido. Aquellos que lo van a escuchar, hay algunos hermanos, ¿verdad?, que ahora mismo no lo han podido escuchar porque obviamente no lo hemos subido, pero siempre esperan compartir el audio para ellos escucharlo. Yo mismo soy de aquellos que al día siguiente siempre escucho mi clase nuevamente y aprendo bastante. Y se lo recomiendo de que también usted lo pueda hacer dentro de sus posibilidades. Vamos a orar, mis amados, entonces para despedir y agradecer a Dios por este hermoso tiempo. Amante Dios, Padre de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta preciosa noche que nos ha dado el gran privilegio de haber estado, Señor, conectado para escuchar y aprender sobre este capítulo que enseña tantas verdades, Señor. Padre amado, te rogamos que así como nos enseñan, nosotros podamos poner en práctica, oh Señor, aquellas enseñanzas que son para nosotros. Aquí aprendemos lo que pasó, Señor, pero también hay enseñanzas prácticas que son para nosotros ponerla en obra. Cada día, Señor, permítenos meditar en las Escrituras para luego poner en práctica todo, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestro Maestro, Señor. Padre amado, dale de nuevo, dale la capacidad, síguele dando el entendimiento y sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús y a cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender todas estas enseñanzas que son muy importantes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén, amén. amén. Bendiciones. Amén, Amén. Dios familia. bendiga, Dios hermano. bendiga.